Muy buenas tardes, buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos al segundo año de secundaria en la materia de educación cristiana. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día, que la paz de Dios siempre sea con ustedes, guiándoles, guardándoles, protegiéndoles sobre todo peligro, sobre toda situación. A veces pasamos momentos difíciles, pero Dios está siempre con nosotros, está a nuestro lado, está fortaleciendo nuestra vida día tras día. Bienvenidos una vez más en este día. Espero poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias también a ustedes que nos dan la oportunidad de compartir este tiempo. En este día, el tema de esta mañana, tiene que ver con algo muy especial. Tiene que ver con declara la verdad siempre. Habla siempre la verdad. Por más difícil que sea la situación, tienes que hablar siempre la verdad. Declaramos siempre la verdad. El objetivo de aprender esta clase es que debemos aprender a obedecer lo que Dios nos dice. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si seguimos a Jesús, vamos a hablar la verdad. Es un poco difícil a veces decir la verdad en momentos que son críticos, pero es nuestro mandato, es nuestro deber. Como decíamos acá, somos de Jesús y Jesús siempre dijo la verdad. Un texto para memorizar. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogeré todavía a Jerusalén. Zacarías 1:17. Y vamos a mirar por qué hablamos de Zacarías. Zacarías, un profeta de la Biblia, quien tuvo que hablar verdad en momentos difíciles. En medio de este momento difícil, cuando se estaba hablando este texto, era un momento duro, era un momento difícil, donde habían imperios grandes, donde habían imperios que habían crecido poderosamente y que habían hecho a un lado a Jerusalén, a Israel, al pueblo de Dios, y sobre todo habían desaparecido esas ciudades. Ahora, la profecía decía que algún momento nuevamente volverá a Jerusalén a ser la más grande, la nombrada, la reconocida. Pero ¿qué tenía que pasar? Tenía que haber una voz profética que diga la verdad frente a estos gobernantes, frente a estos reyes que eran incrédulos, que se jactaban de haber crecido como un imperio poderoso. Era difícil para los profetas hablar la verdad porque corrían riesgo sus vidas, tenían que exponer su vida ante el juicio de los reyes y jefes ahí, ¿sí? El engaño y la mentira. Siempre había habido engaño y mentira. La mentira es uno de los pecados más generalizados en nuestra sociedad. Es más común, hasta tal punto que la conciencia de muchos cristianos se ha insensibilizado y ha debilitado con respecto a este pecado. Esto es algo muy común. ¿Qué es lo que sucede? Ahora la mentira es algo que ya nadie se asusta ni se espanta de ver la mentira, de practicar la mentira. Por eso dice acá, es uno de los pecados más generalizados. Mucha gente ahora hablando mentira entre las personas. Mucha gente cree que es imposible vivir sin mentir. Por esa razón la mayoría se justifica al hacerlo, pero toda justificación es ilusoria y carece de todo fundamento, pues la falsedad y la mentira son inmoralidades y contrarias a la conducta que Dios requiere de sus hijos. Muy importante aquí que mucha gente piensa que es la norma de vida y que nadie puede vivir sin mentir. Por eso se justifica y justifica, pero como bien dice esta lectura, es ilusoria y carece de todo fundamento. La Biblia nunca va a encontrar que favorezca la mentira, ¿sí? Es más, lo pone como una inmoralidad y le pone sobre todo que Dios rechaza esa conducta de quienes son sus hijos. Por eso es que vamos a ver en esta mañana algunos aspectos sobre la mentira, ¿sí? Algunos aspectos. Dios prohíbe y condena el engaño y la mentira. Usted me va a decir, pero pastor, ¿por qué Dios prohíbe y condena el engaño y la mentira? ¿Cuál es la razón? Pues vamos a mirar aquí algunas razones del por qué Dios condena el engaño y la mentira. En primer lugar, no debemos engañar, mentir ni jurar falsamente. Cuando nosotros engañamos, mentimos y juramos falsamente, estamos yéndonos contra la norma de Dios.
Dice, no debemos engañar. Mucha gente le gusta engañar, falsificar, es parte del engaño, mentir y sobre todo, ni jurar falsamente. A veces como muchachos, juran falsamente, pero ustedes saben muy bien cuál es la verdad y a pesar de ello, hacen promesas, juramentando falsamente. Todo esto es algo que Dios ha rechazado en gran manera. ¿Sí? Dios abomina y destruirá al mentiroso y engañador. Eso dice la Biblia, que Dios no podrá ver al mentiroso, al engañador. Esto es lo que Dios rechaza y destruirá completamente. Así que, como chicos, como jóvenes que van creciendo, desde esta edad ustedes deben empezar a cultivar una vida de verdad, sin engaño. ¿Sí? Dios aborrece la mentira y la falsedad. No está de acuerdo. Debemos tener siempre en mente, Dios no apoya la mentira y la falsedad. Siempre que esto se levanta en contra de Dios, en contra de la verdad. Dios abomina las pesas y las medidas falsas, el engaño. Esto es el engaño. En aquel tiempo había muchas personas que vendían y tenían las pesas adulteradas, y las medidas eran falsas. Y esto es un tipo de engaño. Hoy en día el engaño está por todo lado y Dios abomina esas cosas. A Dios no le gustan las pesas falsas, a Dios no le gustan las medidas falsas, a Dios no le gusta que tú quieras engañar diciendo algo, vendiendo algo que no es real, que no es justo. Vivimos en un mundo de las falsedades y eso es lo que Dios abomina, rechaza eso. Las mentiras corrompen al hombre. ¿Por qué el hombre se ha vuelto, el ser humano se ha vuelto como lo vemos hoy día, engañador, mentiroso, que jura en vano? ¿Por qué? Porque la mentira, ¿qué hace? Va corrompiendo, cada vez más va denigrando al ser humano, va dañando al ser humano, va terminando con la vida del ser humano. Por eso es necesario que aprendas a hablar la verdad, ¿sí? Las mentiras es la esencia del mismo diablo. Dice la Biblia que el diablo es mentiroso desde el inicio. ¿Cómo empezó el diablo a presentarse? ¿Cómo empezó el engañador a presentarse a Adán y a Eva? Con mentiras, con engaños, ¿sí? Y esa es la esencia misma del diablo. Entonces, la Biblia dice que aquel que practica la mentira es hijo del diablo, porque el diablo miente desde el inicio. Así que hay que tener cuidado en esa dirección. La mentira es la esencia misma del diablo que habíamos hablado. El engaño y la mentira evidencian la degradación del hombre. El engaño y la mentira. Mire cómo ahora el ser humano se ha ido degradando cada vez más, se ha ido acabando, se ha ido sepultando en su propia mentira. Y ahora miramos cómo el ser humano no solamente es mentiroso, sino engañador, falsificador, se inventa formas de falsificar, hay maneras de engañar al ser humano y trata siempre de engañar y estar por sobre los demás. Y es como una guerra de engaños en este tiempo. Los mentirosos serán condenados al fuego eterno. ¿Cuál será el final de la persona que miente? Es el fuego eterno. Ese es el final. Hacia allá van. ¿Cuál es el final de los que mienten? Es el fuego eterno. Y eso tienes que tener cuidado, que es muy cierto, es el fuego eterno, ¿sí? Es muy cierto y hay, la Biblia, eso sí, habla en gran manera de que el mentiroso será echado al agua de fuego eterno. Siempre debemos hablar la verdad, siempre debemos mostrar la verdad, siempre debemos hablar con la verdad. La posibilidad de comunicar la verdad constituye la virtud esencial de la palabra hablada. El que dice la verdad se vuelve digno de confianza, es parte de un proverbio, ¿sí? La posibilidad de comunicar la verdad constituye la virtud esencial de la palabra hablada. Claro, cuando alguien conoce que tú eres una persona verdadera, siempre tendrá credibilidad en medio de la sociedad. Pero si tú eres un mentiroso, ya nadie va a creer en ti. Por eso la parte del proverbio dice, el que dice la verdad se vuelve digno de confianza. ¿Qué piensan tus padres de ti? ¿Eres una persona que hablas verdad? ¿Eres una persona que está siempre diciendo la verdad frente a cualquier circunstancia? Pero para hablar la verdad es necesario pensar la verdad y no guiarnos por prejuicios, intereses personales, ilusiones o fantasías. Para hablar la verdad es necesario pensar la verdad.
Y cuando vamos a decir de pensar la verdad, tenemos que decir que Cristo es la verdad. Y esa verdad habita en nosotros. Si habita Cristo en ti, siempre pensarás en la verdad y hablarás la verdad. Cristo es nuestro gran ejemplo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tengo la verdad. Él es la verdad. Y si tú estás en Cristo, tienes la verdad. Y si tienes la verdad, vas a hablar la verdad todo el tiempo. Algunas actividades de aprendizaje: observe el video de indicaciones, complete la ficha de trabajo y desarrolle la ficha de actividad y envíenos. Sin más, esperamos que Dios bendiga siempre su vida y que este sea un día lleno de mucha bendición. Gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima semana.